tal y como les dijimos, aquí está el tocayo Ramón Tejado Holguín para que continuemos hablando de lo que hay en el escenario ahora. En particular, pues, me gustaría tu visión sobre esta percepción que se crea en la República Dominicana, que se maneja en algunos sectores, que parten de un esquema del que hemos hablado antes, ¿no? Muy simplista, de que si yo gano todo está bien y si pierdo todo está mal. Muy simplista, ¿no? Muy simple, claro. Sí, sí. Yo voy a denunciar la elección allí donde perdí, pero allí donde gané fueron una maravilla. Ahí están todas bien, no hay problema. Sí, exacto. O sea, vamos a denunciar a aquella porque yo no podía perder. ¿Cómo va a ser? Eso no puede ser. Entonces, hay ese criterio por ahí que se trae y que se lleva. No se dice, eso sí, no se dice. Pero es lo que queda evidente, es lo que es obvio, ¿no? Pero además de eso, hay un segundo elemento que a mí también me resulta un tanto agobiante a veces, y es, junto con ese criterio, uno que se cuela también, y es el de que la gente no toma decisiones, la gente no vota, la gente la llevan a votar. La llevan a votar y la gente aquí está manejada. Claro, la gente que vota por ello, por los que manejan esos criterios, tienen criterios para votar, porque votan por ellos, ¿verdad? Los que no tienen criterios son los que votan por los otros. Es como, es una maraña, hay una confusión. Mira, ahí hay, es interesante, el planteamiento ahí hay, primero que nada, una evidencia de cuáles son las razones por las cuales los movimientos sociales en República Dominicana, tuviste cómo sacudió al mundo los indignados. Y hubo todo un movimiento de los indignados y quitaron y pusieron gobierno e inclusive crearon algunos, se sedimentaron en organizaciones políticas, como por ejemplo Podemos en España. Y en América Latina pues también tuvieron sus efectos. Pero en República Dominicana tú no has encontrado un movimiento de esa característica. Y alguna gente dice, bueno, pero es que el dominicano... Lo que ocurre es lo siguiente, para que haya ese movimiento y para que no debe solamente existir una corriente grande de ciudadanos que están protestando. Todo movimiento necesita de un cierto liderazgo, que debe ser generalmente un liderazgo colectivo, pero de una cierta orientación con unos ciertos objetivos. Fíjate cómo también esos movimientos de los indignados, Ocupa Wall Street, y etcétera, no cuajaron, muchos de ellos. ¿Cuáles fueron los que cuajaron y quitaron y pusieron gobierno? Bueno, Podemos, Syriza, en Grecia, en España, aquellos que se asociaron a los políticos e intentaron que sedimentara eso en una organización. Porque la espontaneidad, casi siempre tú puedes protestar, pero cuando tú quieres hacer política, cuando tú quieres influir, además de protestar, tienes que decir hacia dónde va. Pero ¿por qué yo hago esta reflexión a propósito del elemento que tú señalas, de la visión, que así como yo he llamado, que tienen estos políticos, yo le digo la visión antropológica del ser humano y el ser humano dominicano? Porque detrás de esas posiciones que tú acabas de decir, que tiene la oposición y que tienen muchos de los movimientos sociales y algunas de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de las clases medias, así como también algunas organizaciones protoempresariales, como por ejemplo Finjus, etcétera, es que la ciudadanía dominicana no son más que ovejas y borregos que otros conducen hacia donde le da su santa y real gana. Porque eso es lo que está detrás de eso. Es decir, todo el mundo en República Dominicana, según esta concepción, va y vota, no porque crea que este candidato o esta candidata pueda hacerlo mejor, sino va y vota o porque fue comprado, o porque fue uso de los recursos del Estado, o por cualquiera otras razones. Nunca una decisión tomada conscientemente para votar por un candidato. Sí. Sin embargo, para poder tener esta visión, tienen que obviar la historia. Por ejemplo, yo te digo, recientemente un miembro de la organización Participación Ciudadana habló de los recursos del Estado y de que esto tuerce la voluntad popular.
aquí se ha olvidado en República Dominicana que en el año 2004 Hipólito Mejía fue candidato a la presidencia y se han olvidado de toda esa coyuntura electoral, cómo fue, donde hubo inclusive evidencias de intentos de manipulación, apresamiento de candidaturas, en donde incluso se hicieron reportes evidentes de que el uso de los recursos del Estado en aquel momento había sido lo más brutal que se había hecho comparado con las veces anteriores. Es decir, hubo un intento de real y efectivamente una reelección. ¿Y cuántos fueron? 37% creo que fue que sacó. Alrededor del 37% con todos los candidatos. Sacó, con todos los aliados, sacó el presidente Hipólito Mejía. Y el candidato que estaba en la oposición sacó alrededor de 54% en aquellas elecciones. Es decir, con todos los recursos del Estado, con todas las posibilidades, con todos los controles que tenía, porque recordemos que tenía los controles, tenía el Senado de la República, tenía la Cámara de Diputados, había cambiado la Constitución para reelegirse, había hecho todo lo posible y no lo logró. ¿Por qué no lo logró? Precisamente porque la ciudadanía dominicana no es verdad que responde exclusivamente a esos mecanismos. No es verdad que la ciudadanía dominicana es exclusivamente clientelista. O borreguil, como le quieren decir, que es un abuso, dicho sea de paso. No, es un desprecio hacia la ciudadanía, porque esa es la segunda parte a donde yo quiero llegar. Primero quiero posicionar y demostrar que no es cierto que la ciudadanía dominicana vota por esas razones, que hay otras razones por las cuales votar. Sí, lo que pasa es que para eso tú tendrías que hacer una evaluación de lo que ha hecho este gobierno, para poder comprender la diferencia de por qué en República Dominicana en el día de hoy tú tienes un presidente que ha sido el más votado de la historia. O sea, casi 3 millones de votos. 2.800.000 y algo de votos, casi 3 millones de votos. Es decir, en términos absolutos ha sido el más votado, pero en términos porcentuales también ha sido el más votado. Estamos hablando de 62% de los y las personas votantes en República Dominicana. Y eso debería llevar a reflexión. Pero además de eso, si tú te pones a ver en todas las candidaturas, si bien el presidente ganó en todos los municipios, ganó en todas las provincias, no fue así con los candidatos a senadores, no fue así con los candidatos a síndicos y directores municipales y con los candidatos a diputados. Hubo algunas candidaturas que no se ganaron con ese nivel tampoco ese gran nivel que ganó el presidente, que ganó 62%, en algunas zonas hasta 70%. Y hubo candidaturas que se ganaron con el 50 y algo, con el 40 en algunas sindicaturas. Entonces, eso te está indicando que la gente hizo un uso consciente de ese voto. Hizo un uso del voto en función de un premio a quien entendió estaba haciendo políticas sociales correctas e inclusivas, que ahí es donde está. Para tú entender eso, es natural que quien no supo entender las visitas sorpresa y su impacto en el capital social y la pobreza, es natural que quien no supo entender la jornada extendida y su impacto no solamente en términos educativos, sino en términos familiares, es decir, de aliviar los recursos de la familia, de posibilitar que la mujer se empodere más. Es decir, si alguien que no ha entendido todas estas películas, pues es evidente que no puede entender cómo puede haber ganado un presidente de esta manera tan abrumadora. Entonces, ¿por qué mencionaba a los movimientos sociales hace un momento? ¿Tú crees que es posible que con una visión de desprecio hacia la ciudadanía tú puedas constituir un movimiento o una agrupación política que efectivamente logre el voto de esa ciudadanía? Es como que tú le digas, mire, usted es un imbécil, usted se deja llevar de todo el mundo, usted no es más que un borrego, usted no es más que una oveja, imbécil. ¿Sabe qué? Vote por mí. Claro, vote por mí, que es por mí que tiene que votar. Usted no se da cuenta. Usted no se da cuenta. Por eso es que usted es un imbécil, porque no vota por mí. Ese es el argumento que está detrás de eso. O el argumento de los movimientos sociales elitistas y de clase media, que el argumento es el siguiente. Aquí los únicos que saben lo bueno que es
es para la sociedad y para el mundo, somos nosotros. Claro. Todo aquel que no está con nosotros definitivamente no sirve para nada. Entonces eso te da mucho caché intelectual. Eso te pone a ti muy bien y la gente te respeta, claro, porque tú eres lo máximo ya, pero no construyes nada. No vas a construir una política social correcta, no vas a influir en los movimientos sociales reales y efectivamente, te vas a quedar en el elitismo por allá arriba, sin entender, sin conectar con las masas. ¿Cuál es la diferencia? El presidente Danilo Medina conectó con las masas, conectó. Que aprovecho eso también para decir, hay algunos ya comentarios inclusive de alguna gente partidaria, como Franklin Almeida, que salen a decir que esto tiene pie de barro. O sea, tú te imaginas una victoria, para que tú veas de esta manera, de 62%, una victoria que fue el pueblo. Tú viste esa manifestación del jueves en el Distrito Nacional, del jueves antes de las elecciones, que fue lo más grande que se ha hecho real definitivamente en República Dominicana. ¿Y tú crees que algo con ese nivel de apoyo, con ese nivel de aceptación y además de eso, con el nivel de respuesta internacional que ha tenido, se puede decir que tiene pie de barro? Esa es una victoria contundente y es una victoria además de eso que precisamente está a un nivel muy favorable de la gobernabilidad para el futuro. Es muy difícil que los movimientos, mira, estos movimientos que hay y estos pedidos desmedidos de anulación de elecciones y de estas cosas, que dicho sea de paso, nadie se ha metido con las elecciones presidenciales, solamente a los niveles, porque fue muy contundente. Municipales y congresuales. Esto ya está casi perimiendo y ya tiene que llevar a donde tiene que ir. ¿A dónde tiene que ir? Al Tribunal Superior Electoral. Y que se tomen las decisiones como deben tomarse de manera institucional. Pero una vez el presidente arranque con su programa de gobierno, con las respuestas a las políticas sociales, con el alto nivel de credibilidad, otro elemento que alguien dijo, no, el presidente tiene que ganarse la credibilidad, pero ¿cómo un presidente que obtuvo el 62% tiene que ganarse la credibilidad? No, porque él dijo que no se iba a reelegir y se reeligió. Pero la gente, ese issue ya no es un problema para ellos, porque lo reeligieron. Si la mejor prueba de que él quiere decir que él tenía razón. Es que lo reeligieron. Eso quiere decir que sí, que fue la gente que lo pidió, no fue él que estaba en eso. Y ahí está. Entonces, todo esto de que pie de barro, problemas de gobernabilidad, torcer voluntad popular, no son más que en algunos casos veleidades intelectuales y en otros la mayoría de las veces son pataleos. No quiere decir que no haya algunas situaciones que haya que investigar, no quiere decir que no pueda existir alguna situación específica en donde la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral deban intervenir. Es posible que sí, porque hubo cierta desorganización en el proceso electoral, hubo algunas fallas organizativas y administrativas que nadie puede negar, pero nada de eso, nada, absolutamente nada de eso. Hasta ahora se han presentado pruebas de que eso haya torcido la voluntad popular, todo lo contrario. Todo lo contrario, inclusive, fíjate cómo lo han dejado solo. ¿Tú te acuerdas cómo fue, por ejemplo, cuando en la época de Balaguer o en otro momento, cuáles eran las situaciones postelectorales? Aquí se intentó crear una crisis postelectoral, pero no se logró, ni se ha logrado. La gente va a su trabajo tranquilo, la gente va y se toma su traguito tranquilo, la gente va y hace lo que dice, ve los periódicos, lo lee, lo observa, pero sigue su vida absolutamente normal. Aquí no hay ningún tipo de situación postelectoral grave ni una situación de pie de barro, para decirlo de una manera. Por el contrario, es decir, hay un nivel de estabilidad y un nivel de tranquilidad que yo creo que si los políticos y los candidatos y las candidatas que tuvieron candidatura y que fueron perdidosos quieren remontar y en un futuro tener futuro, lo mejor que tienen que hacer es o tomar todas las pruebas y hacer un asunto bien, con un buen expediente, bien establecido, o ya dejar el pataleo. La verdad, que hay que decir, Ramón, que no todas las fallas del sistema que se vieron ¿no? en la administración del proceso electoral se deben nada más a la Junta. Muchas se deben también a los propios partidos. Sí. Y se deben también al personal de las propias mesas. Pero hay que entender algo, mira, hay que entender Yo te voy a contar lo que me pasó a mí cuando yo fui a votar, porque eso es digno de
de contarlo. De contarlo, sí, sí. La señora que me fue a verificar a mí en el padrón, con el aparatico electrónico, me exigía que yo pusiera los 5 dedos. Era solo Sí, ahora digo, espérese, pero explíqueme por qué, si con uno que yo pongo sale mi foto y usted la ve, mírela ahí, la cédula y todo, no, que dicen que son los 5 dedos, digo, yo no entiendo esto, digo, pero si usted quiere, póngalo, venga, que no hay problema, y lo tuve que poner los 5 dedos, y no quiere lo de la otra mano, le dije yo. Digo, sí, porque esto es una necedad, no, y ahora tengo que validarlo con un cosita que ella tenía de un código QR, sí, que había que ponerle, digo, no, pero esto es increíble, o sea, para mí eso fue un acto de necedad. No sé si porque me conocía o por qué razón, pero eso es una obstrucción al proceso, porque yo me imagino, si le hacen eso a cada uno que va a votar, que tiene que poner los 5 dedos en la mojiganga esta. O sea que para mí, no creo que haya mala intención, pero por Dios, es obvio que hay ahí una mala concepción de ese recurso. ¿Quién sabe? Quizás, acuérdate de la situación que hubo con los técnicos que dicen. Sí, pero también mira, aquí nosotros somos muy dados, ¿no? Aquí a veces somos muy dados a pensar, el que tiene el poder es el que se equivoca, y el que está protestando es el que tiene razón. Tiene la razón. En algunas veces, en algunas ocasiones. Por suerte esas cosas han cambiado mucho. Entonces a veces decimos, bueno, pero si la Junta era que tenía que organizarlo y todo salió mal, la Junta es la responsable. No necesariamente. No olvidemos que un año antes se había aprobado un conteo de carácter electrónico. Es decir, se iba a contar los votos con una máquina de carácter electrónico. Los partidos se descuidaron y apenas, qué sé yo, 30, 35 días antes de eso. Digo se descuidaron porque tuvieron todo ese tiempo para exigir pruebas si las necesitaban, para protestar, para impugnar si querían impugnar. Para poner en práctica la máquina, verla. Y la Junta Central Electoral se preparó para un conteo manual, electrónico. Y 30 días antes, ya después que la Junta se supone que debió haber entrenado a todo el personal y a todo el mundo, le comienzan a cambiar el casete a la Junta. Le comenzaron a decir, no. Bueno, el mismo presidente, obviamente por la fuerza de los acontecimientos, dijo, no, pero espérense, a nosotros no nos importa cómo nos cuenten, nosotros ganamos. Ahora, es indudable y tenemos que admitir, y no podemos negar, que al tú hacer un cambio en el entrenamiento de la gente, le provoca situaciones difíciles, porque tú estás preparado para contar manualmente en 3 niveles electorales y uno de esos niveles es un poco complicado, que es el nivel congresual, porque tiene además de que contar las boletas para saber quién va a ser el senador, tiene que revisar esa boleta para ver el voto preferencial y determinar quiénes van a ser los diputados. Y al otro nivel los regidores. Y 30 días antes yo te cambio todo, comienzo a cambiarte el cassette. Sí. Y ese cassette se cambió en realidad 3 o 4 días antes. Yo no pudo haber tiempo de que se reentrenara a todo el personal ni de avisar a todo el personal lo que tenía que hacer en ese contexto. Entonces hay que también tomar en cuenta ese aspecto, no solamente hablar de que, bueno, que fue un tollo, que esto y lo otro. Yo creo que es desmedido ese asunto. Creo que sí que hubo fallas, nadie puede, a esta altura del juego nadie la puede negar, pero todas fueron fallas administrativas, determinadas por circunstancias muy concretas y las cuales no han de ninguna manera obstaculizado la expresión de la voluntad popular. Y ese es el elemento que hay que tomarlo en cuenta. Y ahí es donde viene entonces el aprovechamiento. Por eso digo, estos grupos va a ser difícil que puedan remontarse, o estos liderazgos puedan remontarse como líderes de la sociedad dominicana con esa visión que tienen de la gente. Y además con esa visión de que yo no puedo, porque esa es la visión que tienen, no soy yo que estoy diciendo eso, son ellos diciendo como yo diría, yo no puedo aceptar que yo perdí en buena lid
porque si yo es cierto que yo pedí una ley, entonces si la gente no me va a respetar, porque eso es Claro, lo malo, eso sí. es lo incorrecto, y no entienden que es lo contrario. Entonces yo tengo que buscarme un pretexto. ¿Y cuál mejor pretexto? Déjame ver el pretexto. El otro es el culpable. Claro. Sí, el otro usó recursos, hizo esto, no, el otro es culpable. Además el otro me quiere dividir. Vamos a decir bien, que el otro me quiere dividir, que el otro... pero espérate, nos falta alguien más. ¿Quién te...? La ciudadanía. Es que son unos borregos, no votaron por nosotros. Ok, y ya ahí resolví todo. Ahora, ¿qué provoca eso? Eso provoca lo siguiente: ¿cómo usted va a poder crear mayoría en el futuro si usted no ha entendido las razones por las que el otro ganó y usted no ganó? Así es. Lo primero que usted tiene que hacer es ese balance. O sea, lo primero para usted crear una estrategia exitosa y un proyecto, ya sea partidario o candidatura exitoso, es evaluar las razones del éxito del otro y las razones del fracaso suyo. Si usted no evalúa eso, usted va a seguir haciendo exactamente lo mismo y va a seguir obteniendo los mismos resultados. Exactamente los mismos resultados. Y eso es lo que deben preguntarse. Y la ciudadanía, y los candidatos, y las candidatas, y los liderazgos que quieren convertirse en liderazgo de la oposición o del país. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que está provocando que tenga estos resultados? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las diferentes variables? Hay que entender a la ciudadanía. ¿Cuáles son las razones por las que un ciudadano decide votar por alguien? ¿Y cuáles son por las que decide no votar por alguien? El partido importa. La división del partido importa o no importa. La característica del líder o candidato importa o no importa. ¿Cuáles son las características del liderazgo que quiere la gente en este momento? ¿Qué tipo de liderazgo quiere? ¿Qué desea? ¿Qué busca de mí como líder político? Es decir, esas son las preguntas que usted tiene que comenzar a hacer. ¿Qué ha hecho Danilo Medina que hizo que prenda como es el triunfador, te viene a decir, bueno, hay que ver un asunto. Este señor acaba de ganar con un porcentaje histórico en la República Dominicana en medio de una democracia. Déjame ver cuáles han sido las razones, qué es lo que él tiene que ha tenido el favor de la ciudadanía. Y vaya a ver si usted compite. Que en el fondo, déjame decirte, asesores, tal vez el propio Luis Abinader no lo entienda, pero asesores de Luis Abinader lo entendieron y lo quisieron poner a hacer cosas parecidas a las del presidente Danilo Medina durante la campaña. Lo que pasa es que tú no puedes llevar un mensaje a decir, eso no, y tú hacer lo mismo, porque lleva un mensaje ambiguo y la gente se da cuenta. Pero hubo ese intento de hacerlo. Sí. Por un lado, decíamos ahorita, está la oposición que dice, que analiza las cosas en términos donde yo gané, todo está bien, donde yo perdí no puede estar bien, está mal. Ese análisis. Por el otro, que es un análisis muy fácil, muy facilón, ¿no? Y por el otro, por ahí mismo, la misma oposición, que entiende que lo que pasa es que el pueblo es borreguil, ¿no? De tendencia borreguil, que lo llevan a votar y lo ponen a hacer cualquier cosa, que es un irrespeto a la ciudadanía, y por ahí también tienen que revisarse, porque no es verdad que la ciudadanía va a sentir respeto por ellos si ellos no sienten respeto por esa ciudadanía. Entonces tienen ese problema. Pero por el otro lado, dentro del PLD están estos sectores que tú mencionaste ahorita, ¿no? Que dicen, bueno, ahí es donde no ganaron los que eran de mi preferencia. Sí. Ahí lo que pasó fue que nos hicieron traición, o nos hicieron esto, nos hicieron lo otro. Ahí hay un... Mira, ahí también hablan de pies de barro, claro, como tú decías ahorita, ¿no? Y ahí también hay que hacer un análisis. Nosotros podemos poner el ejemplo del Distrito Nacional, si se quiere. En el distrito todos ganaron menos uno. Que fue el síndico, los que encabezaron la boleta, porque hubo diputados ganadores. El presidente de la República intentó pasarle su simpatía al síndico, no lo olvidemos. El presidente de la República el jueves, antes de las elecciones, en el Distrito Nacional, en una manifestación que ha sido la más grande que se ha realizado en el país, definitivamente, nada más habría que verlo, cómo fue la marcha y todo eso, le levantó la mano a ese síndico y llamó a votar entero en el Distrito Nacional. Más de una vez. Por ese síndico. El viernes, en un acto cerrado en
salón, en el pabellón de voleibol, hizo el presidente del Partido de la Liberación Dominicana una asamblea en donde llamó a toda la militancia a votar por eso. Una asamblea que, dicho sea de paso, fue sugerida por el presidente de la República para que se hiciera efectivamente ese apoyo al candidato. La gente no lo quiso. La gente no lo quiso. Es imposible que tú puedas hacer una conspiración de la magnitud que quieran hacer con una diferencia de voto tan grande. Esa diferencia de voto solamente se explica porque simple y llanamente la ciudadanía dominicana, la ciudadanía del Distrito Nacional, tomó la decisión de no votar por Roberto Salcedo. Y ahí tú tienes elementos para explicarlo. La oposición de sectores importantes de la clase media al Parque de las Luces y al anfiteatro, la oposición de muchos sectores de los sectores altos de la avenida Nacaona a las canquiñas, como le decían a esos parques que él hizo por ahí, que continuaron haciendo su labor durante toda la campaña. Recuérdate que poco antes de la campaña él habló del drenaje pluvial y dijo que eso no era su responsabilidad y que además eso no era prioritario y el distrito se inundó dándole un golpe duro. Pero además yo creo que el golpe más duro que le dio fue la situación que se presentó en el acto que realizaron para apoyar al síndico del distrito. No fue para apoyarlo, se supone que es un acto que debió ser para entregar unos certificados a unas graduandos alfabetizados de que ella aprende contigo, un programa paradigmático, y se presentó una situación que ya se ha dilucidado públicamente, en donde mucha gente entendió que la responsabilidad básica era del síndico del distrito. Entonces esos son elementos que están ahí, que tú tienes que analizar y observar. Entonces tú dices, bueno, espérate, ahí está. Además que todos aquí hacemos encuestas, toda buena candidatura se va preparando y eso se estaba viendo cómo venía bajando esa candidatura durante todo el proceso. Entonces utilizar esos argumentos para provocar situaciones. Mira, es muy importante que recuerden lo siguiente. La diferencia entre el Partido de la Liberación Dominicana y los demás partidos no es porque no tiene diferencias internas, no es porque no hay competencia por candidatura, porque tiene diferencias internas y hay competencia por candidatura, que inclusive yo siempre he dicho, para que una organización sea democrática y pueda superarse, es bueno que no esté todo normal, porque si no, no hay competencia, sí hay eso. Lo grande del PLD no es que no ha tenido eso, lo grande es que lo ha sabido manejar, lo grande es que ha sabido que esos conflictos, que esas candidaturas se manejen internamente a través de mecanismos aceptados por todos los actores. Y eso no debe perderse de vista y no debe cambiar. Más ahora que definitivamente, también hay que entenderlo, hay un nuevo PLD frente a todo esto. Lo que pasa, Ramón, es que parece también que hay gente que no entiende la diferencia entre el voto militante, el voto de la masa partidaria, que usualmente es fiel a su partido, y el voto de la ciudadanía, que no tiene esos compromisos. Exactamente. Que no es la militancia, eso es una muy el buena voto que se mueve hacia donde sus intereses lo llaman. No, hablar de conspiración se cae exactamente en lo mismo que estamos criticando a la oposición. Es decir, en creer que la ciudadanía tú la puedes mover a votar por esto. Porque, oye, no es que no haya clientelismo, es decir, no quiero que me malinterprete. Hay clientelismo y el clientelismo es una variable importante. No es que no haya situaciones que se intente comprar la voluntad de la gente. Hay situaciones en que eso se entiende, pero no es verdad que esos son los determinantes en los procesos de votación. Y se ha demostrado, excepto quizás en alguna votación de una sindicatura pequeña, hay su determinante en ese aspecto. Pero no es verdad que la ciudadanía dominicana vota como borrego. Y no es verdad, por lo tanto, que menos en el Distrito Nacional, la zona de mayor nivel de la clase media, en donde viven las personas
con mayores niveles educativos y por lo tanto con una relación distinta, inclusive con mayor nivel de información a través de los medios, va a ser donde tú vas a poder manipular a la gente para hacer algo de esa naturaleza. Hay una masa que no se mueve, que no la mueven criterios de esta naturaleza, de fidelidad. En las encuestas que se han realizado, la militancia partidaria nunca llega al 20%. Es decir, militancia, cuando digo militancia es el que dice yo pertenezco a un partido. Al comité, al esto, al otro. Nunca llega al 20%. Entonces imagínate, 20%, estamos hablando de un 80%. ¿Qué queda? Y ponte tú que ese 80% vote cerca del 60%, estamos hablando de un 60% más o menos, 60% del electorado que no vota por razones clientelares, ni vota por razones políticas relacionadas con la adscripción partidaria, sino que toma la decisión en función de otros elementos, que puede ser porque un militante me convenció, porque soy familia de un militante, que puede ser porque yo creo que fulano de tal, yo lo conozco, buena gente, y puede ser, o puede ser porque fulano de tal es el candidato de ese partido, y yo creo en ese partido y voy y voto. O puede ser porque ese candidato ya ha hecho cosas, yo ya creo en él, ya ha estado en el Estado y yo voto por él. Porque eso hay que entenderlo, no es una sola la razón del voto. Como he dicho, las razones o determinantes de un voto son múltiples y se deben a múltiples situaciones. La oposición tendrá que revisarse porque no pasar en 20 años, digamos, del 1%, del 2%, cuando más, es una cosa realmente que tendrán que, bueno, sobre no todo, sé si lo analizarán porque total siguen ahí y nunca llegan a un criterio de qué es lo que ha pasado. Porque, y yo lo digo con conocimiento de causa, lo cuento y lo digo donde quiera que voy a cada rato. Yo participé en las primeras elecciones que recuerdo, que fui incluso delegado de mesa, fue en el 78. 78 con Juan Bosch. Tienes mucho tiempo en esto. Déjelo así. Las primeras elecciones en las que participó el PLD con Juan Bosch, que no participó en las del 74, porque acababa de renunciar del PRD, acababa de renunciar y formar el PLD. Y fue aquello del Acuerdo de Santiago y después renunciaron. Una etapa riquísima, digna de un análisis excelente, para que todos aprendamos además, esa etapa, de por qué don Juan no fue a la del 74, por qué renunció en ese momento el PRD, para uno entender muchas de las cosas que pasan hoy, incluso, yo me atrevo a decirlo así, pero sacamos 15.000 votos, 16.000 votos, eso fue lo que se sacó 18, el PLD, 18.000 votos, no fue más, ¿no? El 1%. El 1% más o menos, pero don Juan, yo lo recuerdo porque recibía a algunos de los compañeros que íbamos y me decían, me llevaban el acta de la mesa con 2 votos, con 10 votos, con 100 votos, en un caso terriblemente excepcional. Y me decían, pero compañero, ¿y esto es lo que...? Y yo, sí, señor, eso es lo que nosotros íbamos a sacar, compañero. Así que tranquilo, que no hay que... y todo lo contrario, don Juan dijo, esos 18.000 que votaron por nosotros, hay que buscarlos, así estén debajo de la piedra. Exacto. Dijo él, y dijo algo, dice, ese es un voto de calidad. Dijo en ese momento una frase así mismito, la recuerdo como ese es un voto de calidad, hay que salir a buscarlo. Y efectivamente, nosotros salimos a buscarlo, en 4 años encontramos una buena parte, y en las elecciones siguientes andábamos sacando ya casi 200.000 votos. Exacto. En las elecciones siguientes, que fueron las del 82, andábamos sacando ya... 86. Del 86, 78, 82, ¿no? En el 82. En las del 86 andábamos por más de 500.000 de votos. Sí. Y en el 90 estábamos tocándole la puerta del Palacio a Balaguer. Y sacándolo casi del palacio. No, en el 90 se ganó. El PLD ganó en el 90. Se ganó, fue el último matadero, como decía don Juan, pero... Eso quiere decir que cuando usted se propone y lo hace bien, en poco tiempo tienen que verse los resultados. Y diseña una correcta estrategia. Y es una lección para este momento. Por más fraude que haya, por más fraude que ustedes le puedan hacer, si usted hace lo que tiene que hacer, al final del juego, olvídese que
en el juego de la democracia, en el juego electoral, a usted va a llegar a donde tiene que llegar si lo hace correctamente. Sí, sí. O sea, si no, Chávez no le hubiera ganado a Copey ni a Adeco, nunca en Venezuela, así nunca, es, ¿verdad? Así es. Si todo fuera decidido por un fraude, no hubieran llegado ni Evo Morales ni ninguno de todos estos presidentes que son, todo el mundo sabe, de tendencia izquierdista. Mira, la gente puede entender esto. Yo siempre utilizo una metáfora médica para este tipo de cosas. Si usted tiene una inflamación, a usted primero lo que hay que hacer es revisar bien. Claro. Déjame ver cuáles son las causas de esa inflamación. Si es un golpe y entonces usted va a necesitar un analgésico. Si la inflamación está provocada por un virus y entonces va a necesitar algún antibiótico y además de antiinflamatorio. Si es una situación de una condición de su salud, que además de eso hay que tratarle algo relacionado con la circulación de la sangre. Entonces, el diagnóstico que usted haga va a ser determinante en la medicina que usted va a poner. Si el diagnóstico que usted hace es, yo estoy bien, yo hice todo bien, fueron los otros que me hicieron trampa, usted va a seguir haciendo lo mismo. Ahora, si el diagnóstico que usted hace es, déjame ver, yo no logré conectar con la masa. ¿Por qué yo no logré conectar con la masa? Déjame ver, no votaron por la candidatura mía, ¿qué oferta yo hice? ¿Creyeron en mi oferta? ¿No creyeron en mi oferta? Déjame ver quiénes fueron los que me acompañaron, déjame ver los procesos unitarios que yo llevé a cabo, déjame ver el papel de la organización política, el papel de la administración, el papel de todo esto. Entonces, cuando tú haces el análisis, déjame ahora poner cuáles son las medicinas que yo necesito para resolver este problema y poder conectar con la gente, poder conectar con la ciudadanía y poder entonces tener un mejor desempeño electoral. Pero hay que saberlo claramente. Y ahí es donde está el problema del movimiento progresista que ha ido a las elecciones en todos estos procesos. Si usted hace siempre exactamente lo mismo, siempre va a tener exactamente los mismos resultados, ni más ni menos. Bueno, gracias a Ramón Tejada Albín, que estamos siempre aquí los miércoles en este foro de reflexión. Y gracias a ustedes por estar ahí, de manera que les invitamos a que se queden, porque ahí viene Lucas Vicen, el economista Lucas Vicen, con su Ecomundo. No se mueva de ahí. El buen amigo. Sí, señor.